Hola, aquí estoy de nuevo yo con la continuación de nuestros temas escatológicos. Seguimos con los sistemas escatológicos y hoy nos corresponde hablar del postmilenarismo, uno de los sistemas escatológicos que se ha desarrollado a través de la historia. Hay una definición clásica de postmilenarismo que ha tenido evolución y que veremos un poco esa evolución. La definición clásica dice que la era presente terminará con un periodo de gran bendición espiritual que corresponde a las promesas del milenio, las cuales se cumplirán por medio de la predicación del Evangelio. El mundo entero será cristianizado y traído en sujeción al Evangelio antes del regreso de Cristo. O sea que Cristo vendrá después del milenio, de ahí el nombre postmilenarismo. ¿Cuál es la historia de este sistema? Una breve historia, unas pocas cosas, vamos a decir nada más. El postmilenarismo tiene como fundamento o como base el hecho de que la Iglesia es como la responsable de hacerlo, de construirlo y de establecerlo. Entonces es un periodo más que todo en la era presente o avanzando en la era presente hacia ese final. En ese sentido, ha habido en la historia varios momentos en que personajes o grupos han intentado hacer eso. El primer personaje en la historia es Montano, recién en el siglo II de la era cristiana. Montano es conocido por otras cosas, conocido más que todo por su doctrina del Espíritu Santo, de la revelación de Dios, pero eso incluyó el hecho de que él anunció el establecimiento del reino por él en donde él estaba viviendo. Eso fue creando el ambiente de que la cuestión milenal o milenarista era una cosa un poco exagerada como fanatismo. Luego en la Edad Media aparece un personaje a quien se le considera el padre del postmilenarismo, Joaquín de Fiore, personaje que vivió en el siglo XII, de la orden de los franciscanos, y él escribió un comentario sobre Apocalipsis, y en ese comentario él explicaba tres grandes eras en la historia humana, y usaba la Trinidad como un parámetro: la era del Padre, el Antiguo Testamento; la era del Hijo, el establecimiento de la Iglesia; y la era del Espíritu, la era actual, la era contemporánea que él estaba viviendo, y que en esa era se establecería el reino. Y él así lo anunció y así lo pretendió, pero lo hizo de una manera incorrecta, diríamos, a la fuerza. Creó un movimiento cuasi militar entre los franciscanos y procuró establecer el reino. Creó un caos en la Edad Media. Al fin eso no funcionó, por supuesto, pero la idea de que la Iglesia es responsable de establecer el reino quedó ahí. Y esas son las ideas básicas que más tarde se usarían para hablar del sistema postmilenial. Luego, durante la Reforma Protestante, hubo otro movimiento milenarista, y con la idea de establecer el reino. Los anabautistas de Holanda, los revolucionarios de Münster se llamaban. Münster es una ciudad en la frontera entre Alemania y Holanda, en que se pretendía instaurar el reino por parte de un grupo de seguidores del anabautismo que pretendían establecer el reino por la fuerza, y lo hicieron. Se apoderaron de la ciudad y establecieron una ley, una ley drástica de control. Tampoco eso funcionó, por supuesto, pero eso creó una imagen negativa del milenarismo y de la idea de establecer el reino por la fuerza.
Bueno, ya recién en el siglo XVII aparece otro personaje, Daniel Whitney, que es realmente el que sistematizó el postmilenarismo. Y a él se le debe realmente lo que conocemos hoy como postmilenarismo. Y sí, él establece las ideas básicas del postmilenarismo, algunas de ellas que vamos a ver más adelante. De ahí el postmilenarismo tomó mucha fuerza, mucho auge, especialmente en el siglo XIX, porque el siglo XIX fue un siglo de muchos avances tecnológicos, muchos avances científicos, muchos avances sociales, y la gente tenía mucho optimismo en el futuro y se veía la cosa que estaba avanzando hacia una edad de oro, que sería lo que se promueve o lo que enseña el postmilenarismo. Después de eso terminó, especialmente cuando apareció la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. El postmilenarismo no tuvo mucha fuerza, pero hoy está retomando su fuerza. En las últimas décadas las ideas del postmilenarismo están volviendo, y algunas de ellas se mezclan con ideas de los otros sistemas. De manera que el postmilenarismo se fue desarrollando hasta más o menos como lo tenemos ahora. Hay varios tipos de postmilenarismo. Solo los voy a mencionar aquí, 3. El más conocido, por supuesto, es el postmilenarismo bíblico, del que estamos hablando. Se interpreta la Biblia y se interpreta de tal manera que la predicación del Evangelio traerá esa era dorada. La cristianización del Evangelio traerá esa era dorada. Pero luego aparece en el siglo XX, yo diría, una especie de postmilenarismo, aunque ellos no se llamarían así, que es la teología de la liberación. Su énfasis en establecer el reino de Dios por medios hasta incluso violentos si fuera necesario. Ellos no lo enseñaban así, pero algunos así lo interpretaron. Es unas ideas que circulan entre nosotros todavía. Y luego un tercer tipo sería el humanista evolucionista, que no tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con la fe cristiana, pero es un tipo de optimismo basado en los avances de la ciencia y la tecnología, que en un sentido simbólico están estableciendo el reino, el bienestar, las cosas, el internet de las cosas inteligentes, la tecnología que usamos incluso para hacer estas presentaciones, todo avanza así, hay un optimismo ahora, y se puede decir que es una etapa secular del postmilenarismo, con el establecimiento de lo que llamaríamos un reino secular. Pero es la idea de ese optimismo, de que podemos hacerlo. Por ahí va entonces el desarrollo del postmilenarismo. Veremos más de sus ideas en otro video.